El sillón del barbero es uno de los espacios más privilegiados de una ciudad y desde los de Shave the Sailor os descubriremos semanalmente historias que merecen ser contadas, rutas por las que perdernos y proyectos que os sorprenderán, porque Vigo tiene tesoros escondidos y aquí te los traeremos todos. Soy Erika Vera y te doy la bienvenida a Lo que Vigo esconde. Un buenos días, ¿cómo está usted? Por favor, gracias. Ser cortés, cuidar de nuestra familia y amigos, sentir satisfacción por el trabajo bien hecho y responsabilidad por lo que hacemos, ahorrar para el futuro y no gastar todo lo que tenemos, reinvertir para mejorar nuestro día a día, cultivarnos y premiar el conocimiento, ser amables con los demás. Mis abuelos me regalaron un sinfín de aprendizajes vitales, eso que llamamos valores. Ellos vivieron los horrores de la guerra y pudieron salir de la extrema pobreza gracias a estos, por lo que procuraron que sus nietos entendiésemos la importancia de conservarlos, pues son el billete que te conduce a prosperar. Hoy no estaría donde estoy sin el esfuerzo que ellos hicieron y desde luego, cuando escucho esa frase de caminamos a hombros de gigantes, pienso en Roberto y Juanita, pienso en sus infancias llenas de hambre y miseria, en su viaje en barco a Venezuela y en su historia como matrimonio. Lucharon para ganar cada día unos pocos bolívares más, que les permitiesen seguir trabajando y criando a su hija. Conocieron las dos caras de la moneda y a sus 80 años tuvieron que huir de su hogar de nuevo. Huir del hambre y la miseria. Un ciclo que concluyó donde empezaron, pero que gracias a toda una vida de sacrificios, su familia estuvimos aquí para amortiguar un poco el golpe. Pienso también en Pocholo y Manolita, un gallego que emigra a Cataluña y que conoce a una joven alicantina, criando a sus 4 hijos durante el franquismo. Ellos han sido mi gran inspiración y ejemplo. A unos los tenía a 1.200 kilómetros y a los otros a más de 6.000. Pero qué gran huella dejaron en nosotros. La política y la economía son las áreas más influyentes en la vida de los comunes, de nosotros, ciudadanos que tenemos que sortear todas las crisis que se pongan por nuestro camino. ¿Sabemos suficiente de ambas materias? Y me pregunto si quizás sean estos valores viejos los que me permitan a mí también poder sobrevivir a lo que me acontece. Ya he visto en ellos que funcionan. ¿Por qué no deberían funcionarme a mí o a ti también? En un momento de luchas ideológicas se nos está olvidando que la política es para los políticos y que los comunes, los ciudadanos, debemos cultivar el conocimiento y los valores que nos permitan hacer de este mundo un lugar mejor, a pesar de los políticos que nos toquen. Hoy tengo un invitado de excepción. Me siento muy honrada pues podemos presumir que Vigo esconde a un profesor universitario que es referente intelectual de miles de personas en el mundo hispanohablante y que más allá de si estás de acuerdo o no con sus ideales, tiene una capacidad de argumentar y de comunicar sus pensamientos que atrapa. Sus vídeos en YouTube suman millones de visualizaciones y abren la ventana a conocimiento universitario para que una barbera como yo se ponga a pensar y a cuestionarse lo que sabe. Y aprender sobre política y sobre economía, que de esto hablaremos hoy. De su carrera como docente, del mundo de las ideas y de cómo los valores viejos pueden cambiar la vida moderna para mejor. Bienvenido, profesor Bastos. Buenos días, Erika. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. No, el placer es mío. Sí. Gracias por hacerme este huequiño, porque sé que su agenda es apretada, así que vamos al lío. Primero que nada, quería empezar por la parte de docencia, porque usted es profesor en la universidad y ¿cuántos años lleva dando clase? Pues llevo ya... pues va a hacer ahora el 95, pues 30 años. 30 años. Sí. Y en 30 años, ¿cómo llega primero usted a la docencia? Porque claro, esto tiene que haber una vocación. A ver, eso es un proceso, que uno acaba la carrera, ve que me gusta aquello, pues empiezo el doctorado, pues y después, como hace todo el mundo, concurso, y saqué plaza en la Universidad de Coruña y después saqué plaza en la Universidad de Santiago. Santiago. ¿Y se dedica usted a enseñar sobre...? A ver, yo acepto los encargos que me manda el departamento, o sea, no, Vale. no escojo asignaturas, pero normalmente doy clases de temas de políticas públicas, políticas públicas sectoriales. Perfecto. O que doy docencia en másters y tengo docencia también en periodismo de instituciones políticas. En general, donde ¿Dónde le llaman? ¿Dónde llaman? No, hombre, donde el departamento entiende que puedo estar mejor. Vale. Es una combinación, no es Sí. solo usted para aquí. Partes cojo y bueno, y también hay que echar una mano y donde se puede dar, se da, sí. Perfecto. Y di clases de mucho tipo de asignaturas, entonces no... Y lo que no ha cambiado es más o menos el rango de edad de sus alumnos, porque en la universidad usted va aumentando su edad, pero sus alumnos más o menos tienen Sí, el mismo dice que rango. nuestro oficio, el de los, por ejemplo, el de los militares, es muy peculiar, porque siempre estamos con jóvenes. Claro. Nosotros vamos envejeciendo, pero siempre estamos con jóvenes. ¿Y se nota diferencia?
entre los jóvenes? De Yo usted de año empezó? en año no, pero a lo mejor de 5 en 5 años De 5 sí. en 5. O más o menos, ¿no? Ves que incluso cambia el lenguaje, Sí. no usan las mismas expresiones de argot. O hablan de otro tema, incluso las posturas ideológicas o teóricas veo que son distintas, van cambiando Van también según cambiando. los tiempos. Porque entiendo que según el contexto que les rodea también cambia absolutamente todo, ¿no? Normal, según los debates que hay en ese momento en la sociedad o las ideas que en ese momento están triunfando, pues normalmente ellos las adoptan. Y sobre todo a través de las redes sociales, que es como muchas veces se informan ellos, pues la velocidad de cambios a lo mejor es mucho más rápida. Más rápido, ¿verdad? Sí. Se nota. ¿Y está usted notando a lo mejor un cambio? Porque esto en redes sociales se percibe mucho, ¿no? Esta queja de que los jóvenes se están virando a la ultraderecha y a los valores viejos, pero de manera peyorativa, ¿es cierto? Sí, no, a ver, yo creo que es algo semejante a lo que pasaba con los abuelos de antes cuando veían a sus hijos que se hacían como más modernos o revoltosos, ¿no? Pues ahora los padres revoltosos o hijos de aquellos revoltosos ven que sus hijos se tuercen. Y el fenómeno es el mismo, no lo ven como qué pasó aquí o cómo abandonan, digamos, todo esto, ¿no? Pues pienso que son procesos más o menos normales. Desde Y no Aristóteles, es nuevo en la historia. Efectivamente, Pues, sí. yo creo que desde Lo que pasa Aristóteles. es que lo que cambia es la velocidad del cambio, al ser Ya. tan rápido, entonces a lo mejor no nos damos cuenta. Claro, eso también puede ser. Sí. A mí lo que me sorprende es eso, ¿no? Que escuches a mis padres o a mis abuelos, y si pudiera hablar con mis bisabuelos y tatarabuelos, seguramente se quejarían de que sus hijos, Dios mío, el mundo, ¿en qué manos quedan? Sí, sí. Y el mundo siguió. Sí, y seguirá. Claro. Y son gente muy preparada y muy buena. Yo no comparto el tópico de que está perdido esto, ni que están... No, son como fueron siempre, pero eso sí, con los valores distintos a los nuestros, con valores de la época que De la tienen época ahora. que tienen. Usted es un defensor de valores viejos. Sí. ¿Y en este mundo tienen cabida esos valores? Como tener cabida tienen, y en muchos sitios y del mundo la tienen, que para que nosotros tenemos... Culturalmente, pues parece que están criticándose o erosionándose esos valores, digamos, antiguos. Si defienden esos valores viejos es porque están probados. Ya. Están probados a lo largo del tiempo y normalmente son los que funcionan. Pues ahorrar, vivir un poco por debajo de lo que se gana y guardar para el futuro. No solo porque acumules un pequeño capital o porque tienes unos pequeños ahorros, porque tienes un pequeño colchón, sino porque te enseña. Te enseña a autocontrolarte y te enseña, digamos, a ser... Incluso, como se dice ahora, resiliente en tiempos duros. Una persona que está acostumbrada a ser dura, pues bueno, si le viene mal o viene una crisis, lo aguanta mejor que una persona que está digamos, acostumbrada a gastar todo o viviendo a crédito. ¿No? Entonces, viene una crisis, ¿quién aguanta mejor? Claro. El que tiene deudas y el que tiene un montón de costumbres, digamos, gastos, o el que está acostumbrado ya a contenerse. Esto lo decían, los mencioné porque la verdad que mis abuelos me han enseñado mucho y de todo lo que he podido hacer es gracias a esas enseñanzas, ¿no? Sí. Ellos siempre vivieron en posguerra. O sea, yo creo que no la sobrepasaron. Sí. Su alacena estaba siempre llena de comida, había dinero escondido por la casa por si acaso teníamos que salir corriendo, y eso que deja una huella. Deja una huella, sí. Entonces, a día de hoy, claro, en el caso de nuestra generación, yo digo que los que nacimos en los 80 somos una generación estafada, porque nacimos en una democracia, nos dijeron, no os preocupéis por nada, que está todo controlado, pero los años fueron pasando y nos dimos cuenta de que de controlado nada, que aquí había que tener una base. Aquí lo que yo critico muchas veces es esta idea de nos estafaron. Primero, ese tipo de promesas no se pueden hacer. Claro. Yo a usted no le puedo prometer que le va a ir bien en el futuro porque no se lo puedo prometer, porque no sé cómo va a ser el futuro. Y a un chico o una chica no se le puede prometer, si haces esto vas a tener seguro un trabajo, porque no se le puede prometer, porque no sé si lo que va a estudiar va a tener demanda en el mañana. Eso de partida. Hay que partir de eso. No se puede prometer cosas que no se pueden cumplir. Eso sí. Lo que sí que puedo enseñar son unos hábitos. Claro. Y a lo mejor cuando digo, pues estudia, pues sé serio y tal, lo que estás enseñando son unos hábitos de disciplina que sí que le pueden valer en cualquier circunstancia. Total. Frente a decir, pues estudia esto y te vas a hacer de oro. No, porque no lo sabes, no lo sabes. No lo sabes porque a lo mejor, además, estudias una cosa y resulta que no vales para eso. Eso también les pasa Pero no pasa nada, porque estudiar es una cosa y la aplicación práctica es otra. Por ejemplo, si me pongo a estudiar peluquería, puedo ser teóricamente sé todas las teorías del peinado, todas las teorías del corte, tal. Sí, pero me falta pulso, yo no tengo maña, no tengo habilidad en las manos, entonces no valdría para el oficio, aún sabiendo toda la teoría del mundo. Totalmente. Y toda la historia de la peluquería hasta el día de hoy, todas las técnicas de maquillaje, todas las técnicas de tintado, todas las técnicas de... No valdría de nada, porque no tengo la habilidad. Totalmente. Entonces, puedo estudiar una cosa
y no vale para esa cosa, porque la mayor parte de las profesiones no solo es el conocimiento técnico, sino la habilidad de aplicarlo. El abogado puede saber mucha ley, pero también tiene que saber defenderla en el foro, tiene que saber argumentar, debatir, etcétera, tiene que tener una serie de habilidades, digamos, que son extraacadémicas, pero todos los oficios la tienen. Un politólogo también puede dedicarse a la política o otro tipo de cosas, vale, pero también tiene que tener la habilidad de hablar bien, tiene la habilidad de convencer, la habilidad de tejer alianzas, etcétera, ¿no? Esa es la idea, es decir, no basta solo con el conocimiento. Muchas veces, cuando acertamos pensamos, estudia esto, ya tal. No, estudia esto y mira tú para qué vales tú también. Y en ese sentido, cuando nosotros nos enfrentamos a la vida laboral, digamos, encontramos muchos prejuicios de te vas a equivocar o me he equivocado y tengo que rectificar y de repente se ve como un fracaso y al final la vida es muy larga, ¿no? Sí, fracasos es normal que se tengan en todos los ámbitos de la vida. Entonces, no pasa nada. Pero digo, pero también esos valores de frustración, vale, pues caí, pues a levantarse otra vez. Totalmente, ¿no? Totalmente. Cuando nosotros hablamos de política, yo creo que a veces me he comido un montón de vídeos suyos y de debates he leído los comentarios, es un tema que me interesa muchísimo. A veces siento que hay una barrera entre el conocimiento que pueda tener una persona a nivel académico y el conocimiento que hay en la calle. Sí. Porque muchas veces cuando escucho a personas discutiendo me doy cuenta que, claro, si no parten ni siquiera de la misma, vamos a llamarle etiqueta, sí, de la misma definición, es muy difícil que lleguen a un consenso, ¿no? Y a día de hoy siento que muchas de las personas que admiran sus charlas y lo que usted explica es porque a personas como yo nos da un poco la pista de por dónde va la cosa y hacia dónde nos estamos moviendo, ¿no? Cuando hablamos de capitalismo, cuando hablamos de... Usted ahora es famoso por esta frase de capitalismo, trabajo, ¿no? Sí. Y dices tú, claro, pero ¿qué es capitalismo? Porque si cuando discutes con la gente una persona entiende como capitalismo, como este sistema que casi se están hablando de consumismo... Sí, es un error grande. Claro, y cuando le oigo a usted hablar de capitalismo como esa herramienta tecnológica casi del que ha creado el hombre, digo, ostras, claro, es que no tiene nada que ver. Podríamos hacer un pequeño, muy breve... así, una breve lección de terminología política que estamos usando mal. No, usando mal no. A ver, a mí me gustaría que en el futuro, y si puedo contribuir a eso, es que la política y la economía fueran tan populares entre la gente como es el fútbol. Sí. La política y la economía pueden ser tan difíciles como es el fútbol. Es decir, un gran entrenador, un jugador, sobre todo, tienen mucha teoría detrás, sobre todo tienen mucha experiencia práctica, tienen mucha teoría de estrategias, y por eso también son personas también pagadas. Pero a nivel popular el conocimiento de fútbol o de otro tipo de temas son muy amplios. O sea, las personas leen prensa deportiva, discuten de estos temas, ven los partidos, y digamos y muchos españoles se atreven a hacer selecciones. Que tiene que estar tal jugador, que no tiene que estar tal jugador, no sé cómo sacó a este, cómo sacó al otro. Pero hay una discusión popular al respecto del tema y la gente entiende y es un conocimiento popularizado. Como todo, tiene sus niveles, hay un nivel de exigencia más alto, digamos, en los que viven profesionalmente de eso, pero la mayor parte de la población sabe mucho de esto y entiende. Pues me gustaría que la política y la economía fueran algo semejante. De acuerdo que puede haber niveles de los que se dedican profesionalmente a esto, que sepan, o académicamente a esto, que sepan más, pero es bueno que el conjunto de la población entienda de estos temas. Entonces, conozca la terminología, la discuta entre ellos, que también puede haber cierto fenómeno así como de ser hincha o de un club y algo de esto también, que eres de tu club, aunque sepas objetivamente que no juegue bien. Que no juega bien. Pero eres de tu club. Bueno, pues ese tipo de temas me gustaría también que se traspasara, digamos, a nivel popular este tipo de conceptos. Y entre ellos me gusta popularizar el concepto de capitalismo. Y yo creo que muchas veces se entiende mal, en mi modesta opinión, ¿no? Digo porque es un tema que llevo estudiando mucho tiempo. Sí. Capitalismo se ve como un conjunto de gente codiciosa y consumista, pues así, actrices de Hollywood con Ferraris, o como estos que se dicen ahí que se duchan en champán o se bañan en champán, o ese tipo de extravagancias que se ven así de Jennifer López, que quieren unos inodoros adecuados. Pensamos en el capitalismo, pues eso no es el capitalismo, es lo contrario del capitalismo, eso es consumismo. Y esas personas son ricas pero no son capitalistas. El capitalismo es una tecnología mental. Es una tecnología mental exactamente igual que, por ejemplo, que es la escritura. Sí. La escritura es una tecnología mental, pues no sirve para esto. Nadie nace sabiendo leer y escribir. Nos enseñan que hay unas letras, nos enseñan que esas letras se colocan en determinadas formas y con determinada gramática, con determinadas
y a partir de ahí pues, hacemos frases, o escribimos libros, o escribimos poemas, o escribimos historias, o redactamos documentos comerciales. Pero sirven para eso, es una herramienta. La ciencia es una herramienta. Una herramienta, una tecnología mental, si quiere poder llamar así, una tecnología intelectual. Pues decir, que es una cosa que vamos a ver la naturaleza, en vez de verla de forma mágica, ¿no? Así como sí, con la Pachamama y no, yo ahí no me meto. Pero claro, yo recuerdo de pequeño que en Vigo, mis abuelas, cuando se movía una cosa, decían que era el tardo. Sí. El tardo era una especie de... Nosotros teníamos nuestros animales, o sea, mitología. Animales sí. mitológicos, ¿no? Sí. Así que uno de ellos era el tardo, que ahora como que los Santa Compañía, pero el tardo movía las cosas de sitio. Una especie de... Hoy en día no vemos los fenómenos como el tardo, o el mal de ojo, o el meigallo, cuidado que lo hay, como el meigallo, esta cosa así, sino que, bueno, intentamos explicar de forma racional las cosas que pasan. Pero es una tecnología mental. Sí. Es decir, que el análisis de la realidad tiene que seguir unos pasos, tiene que contrastarse unas hipótesis, tiene que ser discutidas. Simplemente es ver el mundo con otros ojos. Y desde que vemos el mundo con otros ojos, hubo un montón de avances en muchos ámbitos. Exacto. Bueno, pues el capitalismo es ver el mundo material, el mundo de la economía, el mundo de los bienes escasos con otros ojos. Simplemente es verlo con una especie de tecnología. Es decir, pues esto tenemos, lo que no ahorramos, esto se invierte, se reinvierte, hay una serie de cálculos que hacer, pues cálculos de amortizaciones, cálculos de intereses, hay una serie de instituciones al respecto, bancos, cámaras de compensación, compañías de seguros, etcétera, que todo eso ayuda y corrobora, digamos, a que nuestro ahorro, nuestro trabajo sea asignado de la mejor forma posible y que nuestros ahorros también sean asignados de la mejor forma posible. Esto es que no se malgasten. Claro. Es decir, que nuestro trabajo, es decir, a ver, ya que estamos trabajando, vamos a sacarle algo de provecho para nosotros y para los demás. Normalmente si tenemos provecho nosotros es porque satisfacemos la necesidad de alguien. Esto es muy importante, porque nosotros, por ejemplo, en Barbería, sí. cuando hablamos de pequeña empresa, sí. pequeños negocios como nosotros, la gran mayoría de nosotros no tenemos estudios Sí. más que básicos o medios, si hemos hecho algún ciclo o demás. Y de repente nos vemos gestionando un negocio. Sí. Y ahí te das cuenta de la falta de formación financiera que tenemos, porque no entendemos que el valor es algo subjetivo, por ejemplo, que lo que tú tienes que aportar no es solo el corte de pelo, que es algo más. Y cuando empiezas a entender esto es cuando empieza a cambiarte la cabeza, ¿no? Sí. Y usted tiene bienes de capital, un montón de ellos aquí. Claro. Tiene unos sofás, tiene unas tijeras de todo tipo, que yo no tengo en mi casa, por ejemplo, son tijeras de alta calidad, todo tipo, máquinas de afeitar, todo tipo de ungüentos, perfumes, espumas de afeitado. O sea, tiene un montón de herramientas que yo en mi casa no tengo, pero usted seguramente las ve, cada una sirve para una cosa distinta y las coloca. Además, seguramente distingue las calidades. Sí. No le vale igual una que otra, etc. Y esto forma parte de su oficio. A lo mejor, si quieren, a un nivel muy simple, no tiene usted robots, pero tienen un montón de bienes de capital. Estos bienes de capital sirven para que usted produzca más y mejor con el mismo esfuerzo. Entonces, para eso sirve, multiplica su esfuerzo. Pero después el dinero que gana, lo que ahorra, también se trata de que esté en el mejor de los sitios posibles. Y entonces, normalmente, tiene una serie de instituciones que canalizan ese ahorro para construir más bienes de capital. ¿Y por qué el capitalista es siempre el enemigo? Y ahora está pasando mucho... No lo sé. No, me refiero. Es como hay como una ideología, no sería un imaginario colectivo donde autónomos, empresa, capitalismo, es como el enemigo. Y digo yo, pero ¿en qué momento se transformó en el mal de todos los males, ¿no? Bueno, eso fue en el siglo XIX. Antiguamente la visión del mundo era armónica, es decir, los intereses de capitalistas y trabajadores eran armónicos, es decir, que le convenía a los dos que fuera bien la empresa, todos estaban interesados en que le fuera bien, el trabajador hacía su trabajo bien en la mejor de las formas posibles, así el patrón prosperaba el patrón, normalmente al trabajador no le iba peor, en todo caso tenía opciones de ir mejor. Eso se rompe con visiones dialécticas del mundo, por ejemplo, bueno, pues el socialismo de todos tipos, el de Blanc y después el de Marx, ¿no? que dan la visión de las clases como opuestas, que están en contra una con otra y que en el proceso laboral hay como un robo. Entonces, si te están robando, normal es que no quieras ni trabajar. No quieras ni trabajar o que no trabajes con ganas o que no trabajes bien. Además, que parece que como el mundo de las finanzas es algo como opaco, sí, y como que no se entiende muy bien y usa unas palabras técnicas como cualquier oficio, sí, ¿no?
pues parece que como que hacen magia, sacan así riqueza y así como sin hacer nada y se hacen... De Monopoly, ¿no? No, sí, pero se hacen ricos de no hacer nada ni cosas por el estilo. Y no, tienen que hacer un trabajo. El banquero, bueno, claro, otra cosa que después efectivamente hay desviaciones. No, claro, y hay que entender la naturaleza humana. Yo creo que a veces cuando se hablan de teorías, claro, yo creo que en la teoría todo se sostiene, porque un papel lo sostiene todo. Luego viene la práctica. Y en la práctica lo que hay es seres humanos. Y de todo tipo. Hay gente buena, gente mala, gente que va a aprovecharse. Nosotros lo vemos en nuestro día a día, en nuestro oficio. Es decir, tú vas a trabajar con colaboradores, con compañeros, y los hay que son mala gente y que buscan el mal. Entonces, todos esos factores luego hacen que la teoría acabe siendo una práctica. Sí, pero gracias a Dios hay un sistema que se llama competencia, que si usted me trata mal, yo no le vuelvo a usted. Efectivamente. O si me siento maltratado, no le vuelvo a usted. A ver, en última instancia, y a lo mejor la palabra no es la más adecuada, siempre nos aprovechamos unos de otros. Es decir, el panadero se aprovecha de mi hambre y me vende pan. Usted se aprovecha de que tengo el pelo largo y necesito cortarlo. Yo puedo decirme así, llegando al extremo, que me aprovecho de la ignorancia de la gente y le vendo un producto porque yo sé más que ellos y le vendo cosas. Todos, en cierta forma, nos aprovechamos, no, las demás personas tienen necesidades y nosotros buscamos satisfacerlas. El médico se aprovecha de mi dolor, el dentista también. Es decir, sí y sí, ¿no? Menos mal que está ahí. Claro. Es que todo depende de cómo lo viviré. Cuando me quedo tirado con el coche o de puerta afuera, pues el cerrajero pues saca dinero. Claro, pues sí, pero menos mal que está. Si nadie quisiera sacar dinero, pues estaríamos todos muy bien, pero nadie me abriría la puerta. Nadie tiene una grúa en su casa. No. Por si a mí me pasa algo, por muy amigos míos que sean, por mucho que me quieran, mis hermanos, nadie no tiene una grúa en casa por si me quedo con el coche tirado. Entonces lo normal es contratar una grúa que me venga a buscar y se le paga lo que se ha establecido, o tener un seguro que te cubra, pero básicamente está aprovechándose de mi necesidad. Pues sí, menos mal que hay alguien a aprovecharse de mi necesidad, si no perdidos estaríamos. Claro. Pero no es aprovecharse, es que es tu forma de vida, es decir, que aprovecharse. Pues claro que un médico está allí, gana dinero porque hay enfermos, pero no es que se aproveche, cobra un salario y hay incompetencia, tampoco puede abusar. Es decir, en el sentido que si un médico abusa, o mejor dicho, o un dentista, un médico está muchas veces por la seguridad social, pero un dentista abusa, pues normalmente no se le vuelve a él. Totalmente. Pero porque tenemos también lo que decía al principio, ¿no? Yo a veces creo que sería bueno hacer un reset y poner, no sé, estas terminologías un poco más en limpio, porque incluso la palabra competencia tiene una connotación peyorativa y yo puedo, y la contraria es la positiva, o sea, si colaboramos es bueno, si competimos es malo, y digo yo, y si competimos por hacer el mejor servicio no es bueno. O si colaboramos por hacer el mal no es malo. Es decir, al final la competencia y el colaboracionismo no son per se algo bueno o malo, es lo que hagas con ellos. La competencia tiene dos dinámicas. Usted compite a lo mejor con otros barberos, o yo compito con otros profesores, etc. Pero ustedes, los barberos, también tienen intereses comunes. Claro. En el sentido de que, por ejemplo, tienen interés en que la gente no corte el pelo en casa, que se lo corte fuera. Entonces tienen también que hacer buena propaganda y decir que nuestros servicios son mejores en general. Después compiten entre ellos, porque si no hay esta colaboración, tampoco el sector lo ve. Yo muchas veces me invitan a sitios, son reuniones sectoriales. Son de empresas que compiten entre sí, pero entre ellos tienen asociaciones y entre ellos hablan y comparten necesidades. Me hace gracia esto de la competencia porque uno va a Santiago, por ejemplo, que es donde trabajo yo, y hay calles llenas de bares, solo llenas de bares. Y digo, ¿y cómo compiten unos bares con los otros? Y estarán a pagar, pero no. Si hubiera un bar solo, no habría nadie allí. Seguramente. No, porque no sería atractiva la calle. Entonces la calle es divertida, con que los locales produzcan o sirvan productos bastante semejantes, no exactamente los mismos, pero con pequeñas diferencias. Uno hace las patatas bravas de esta forma, otro hace los mejillones de la otra, otro te da un trocito de carne allí frita y tal. Es decir, cada uno de ellos tiene sus peculiaridades, pero es lo que le da vida a la calle, que haya muchos bares variados y con oferta gastronómica. Un bar solo, sin competencia, no tendría nadie. Entonces, normalmente esos hosteleros, compitiendo, repito, puerta con puerta, pared con pared, unos con los otros, están interesados en colaborar entre ellos para que esa calle siga siendo bonita y hacen esfuerzos, hacen publicidad común, están asociados, etc. O sea, no tiene por qué ser la competencia necesariamente a cara de perro. Muchas veces la competencia tiene un elemento efectivamente de competición, pero también de colaboración. Pero en el mundo de las ideas, por ejemplo, hay competencia. Yo defiendo unas ideas. Otros teóricos compiten con ideas distintas o antagónicas. Entonces, vale, ahí está, pues que entre ellas discuten a puñetazos en la cabeza y que gane la mejor. Tal cual. No veo yo porque necesariamente... También sería bien aburrido que hubiera una idea sola. Claro, es que yo cuando la gente aboga por esta... ¿cómo decir? Uniformación, porque al final
todo el mundo desde su trinchera, vamos a decir, está buscando que compre sus ideas, ¿no? Sí. Y qué bonito sería que todos pensásemos igual. Y yo cada vez que veo esto, a mí se me aparece la imagen de los Minions Sí. o de Claro. los de Willy Wonka, ¿no? Sí. Que nos quieren todos iguales. O sea, a mí la palabra igualdad, y gracias a usted he podido entender por qué me chirriaba tanto, no acaba de encajarme. Y es uno de los temas polémicos, porque a usted le encanta utilizar ejemplos polémicos para ejemplificar cosas muy complejas. Sí. Y el tema de la igualdad es una de ellas. Sí. O sea, es imposible que seamos iguales porque no tenemos los mismos No atributos físicos. no solo es ni- imposible, no sería deseable. Claro. Igual es el sentido estricto de la palabra igualdad. Sí, sí, que sí. es ya lo dije 100 veces, muchas veces se usan conceptos de las ciencias naturales o de las matemáticas, de la física, en contextos de ciencia social y no es apropiado, como muchas veces se usan conceptos de las ciencias sociales en conceptos de ciencias duras y tampoco son apropiados. Claro, porque es poner una manzana en una cesta de peras. Claro, ¿no? entonces, efectivamente, pero la igualdad es un concepto que se usa mucho en matemática, en otras ciencias, cuando se hacen ecuaciones o cuando se hacen comparaciones, pero no vale para la ciencia social, precisamente porque ni siquiera sería deseable que fuéramos todos iguales. Claro. Si fuéramos todos iguales, no habría división del trabajo, por ejemplo. No habría un montón de cosas, seríamos todos barberos. Claro. Entonces, ¿qué diversión habría? No. ¿Qué? Es que al final... Diversión habría, no. Si usted se rompe una pierna que no lo quiera Dios, pues ¿quién se la repararía? Obvio. Si tiene otro tipo de problemas, que no. Es que yo creo que la naturaleza nos hace desiguales precisamente porque hay que ocuparse de muchas funciones. Claro. Entonces, al final, todos formamos parte, somos como pequeños, yo me lo imagino como un reloj esto, Sí. que dentro de un reloj hay millones de piezas, cada una es distinta, pero todas encajan para que el reloj funcione, ¿no? Claro, es que ahí está. Pues, los mecanismos de mercado son mecanismos que hacen encajar todas esas piezas. Y, de hecho, es una maravilla y me encanta porque usted tiene bienes de todo el mundo y los tiene aquí, se los traen al lado de su casa, aquí. Sí. A su barbería se le traen todo tipo de productos de todo el mundo, cualquiera de esos artefactos que tiene usted ahí Sí, o sí, sí. cualquiera de sus... Aquí tenemos desde Japón, Por eso, pero tenemos cuidado, Estocolmo, no está hecho en tenemos Japón, Italia. está hecho con hierbas de un sitio, con Sí, sí. cosas de otro, con un plástico producido en otro sitio, Efectivamente. transportado y traído hasta aquí. Todo es el mundo coordinado, cada uno se especializa en su... Uno produce las hierbas, otro produce pues, los productos químicos necesarios, y otro lo envasa, otro lo transporta y al final otro se lo trae hasta aquí. Y usted lo sirve y lo dosifica correctamente. Esa es la división del trabajo. Y no hace falta ninguna orden, ningún plan, ni nada. Eso, a través de precios y a través de cálculo va llegando todas las cosas aquí, Es sin que problema ahí, ninguna. como no tenemos mucho tiempo, vamos a entrar directos en la otra etiqueta, que es anarquía. Usted se declara como, si lo he entendido bien, anarcocapitalista. Sí. Y luego esta otra, paleolibertario, porque con usted me ha pasado que he tenido que ir aprendiendo etiqueta primero. Bueno, a ver, hombre, esos nombres se usan normalmente en ámbitos académicos, Lo sé. no es en ámbito normal. Es decir, pues, nosotros, cuando nos dedicamos a estas cosas, sobre todo en los ámbitos como el mío, cada uno tenemos ideas. Pero está bien, porque vuelvo a lo mismo. A Hay mí que- neocantianos, Claro. que hay un montón de escuelas, Pero- es normal, entre nosotros nos conocemos, porque claro, no, es igual que un médico cuando usa su terminología médica, o usted cuando usa terminología específica barbera, de su sector. efectivamente. Es decir, son palabras que la gente no conoce porque ni tiene por qué conocerlas. Pero me parece genial por eso, porque de repente ya solo su presentación le obliga a uno a decir, espérate, ¿qué es esto? Claro, pero como cualquier otro concepto. Sí. El anarquismo es una idea, nace así como nace en el siglo XIX en Estados Unidos, es mi idea, el anarquismo individualista americano, y se va cruzando, ¿no?, con otras ideas. Por ejemplo, del cruce del anarquismo individualista americano, de Josiah Tucker, Lysander Spooner y otros autores, ¿no?, Warren, se cruza, por ejemplo, con el socialismo y nace el anarquismo colectivista, el anarquismo, si quiere, de izquierda, que es, Sí. por ejemplo, en Bakunin o en el príncipe Kropotkin, ¿no?, o Malatesta, o toda la tradición hispana del anarquismo. Gastón Leval y otros, ¿no?, Teobald de Santillana. Hay un montón de teóricos de este tipo, de Anselmo Lorenz, hay un montón de teóricos. Pero cuidado, es un cruce del anarquismo, la teoría del Estado anarquista, con ideologías colectivistas. Hay anarquistas verdes, Murray Bookchin, por ejemplo, John Zerzan, anarcoprimitivistas, que buscan, digamos, cruzan el anarquismo con ideas ecologistas o con modelos de estilo. Digamos, lo que se entiende, por lo que yo defiendo, es un cruce del anarquismo con el capitalismo. Perfecto. Entendido como esa tecnología mental Sí. que requiere que trabajemos, porque esto también se lo he oído matizar y me parece importante. Trabajo duro no significa trabajar 24 horas. No, trabajo duro es lo que hace usted, por ejemplo. Es un trabajo de barbera, pero por lo que veo usted se está formando siempre. No es solo corta el pelo, está estudiando todo el día técnicas nuevas, está estudiando nuevas combinaciones, está estudiando ver qué cortes de pelo se pueden hacer, y supongo que algunos de ellos son bastante complicados. Un poco sí. Son bastante complicados. Pues hay que formarse. Sí.
Hay que formarse todo el día. Eso es trabajo duro. Es decir, que usted me está todo el día, acaba de cortar el pelo, macho para casa, no voy a ver cómo corta el pelo esta señora, cómo corta el pelo este señor, tendrá sus referentes teóricos de grandes peluqueros de la historia, etcétera, a ver cómo hacían y cómo mezclaban y cómo hacían estas cosas. Y eso es trabajo duro, es mejorar siempre, intentar tener las mejores herramientas, intentar perfeccionarse, digamos, hacer el trabajo bien y que el cliente quede satisfecho. Y no solo el mero corte de pelo, sino todo lo que se refiere al corte de pelo, pues una buena atención, pues un buen lugar de espera, pues una conversación agradable, que si la quieren tener el cliente. Hay quien no quiere conversación. Hay quien no quiere, por eso, pero quien quiere, pues que también sepa, de hecho, hay que aprender hablar de estas cosas. Mucho de leer al cliente, ¿no? Para darle lo que él quiere, porque al final este es el objetivo. Matthew Crawford, con la mente y con las manos, sí, cuando explica estas cosas, dice que, claro, muchas veces no parece que el trabajo intelectual es solo así, como ser ingeniero o ser un pensador. No. Cualquier trabajo, y además, no sé si es él o los otros, creo que sí, que habla del trabajo de peluquero, pero un trabajo que requiere una combinación de inteligencia personal, de saber leer el cliente, de saber entender lo que quieres, de ver también incluso cómo le podría favorecer, digamos, el corte que le hace usted. Claro, requiere una labor de comprender un poco la personalidad de la persona, ver todo eso, ¿no? Enlazarlo por cómo va vestido, etcétera. Ese tipo de cosas requieren una inteligencia aparte que se combina con una habilidad manual. Pero cuidado, la habilidad manual no solo es manual, requiere una mente que dirija esas manos, que dirija todo. Entonces, es un trabajo de tanta inteligencia como otro cualquiera, que muchas veces parece como que hay trabajos de segunda, que son... No. Bueno, si quiere, siempre, y nunca se acaba uno de perfeccionar, en cualquier oficio. No. Es que yo creo que hablando de oficios, que es mi parte, ha habido un antes y un después claro de... Los gremios existen, porque siguen existiendo, pero ya no tienen la fuerza que tenían. Sí. Antes los gremios eran los que, pues, entre profesionales decidían el proceso de aprendizaje, en qué momento se puede determinar... Claro, y en qué momento se puede determinar que un aprendiz deja de ser aprendiz para poder ser oficial o maestro, exacto. Y ese cambio se notó muchísimo, pero también se notó el cambio, que esto es a mejor, yo lo viví como aprendiza, de clase, es decir, la peluquera, yo empecé como peluquera, éramos totalmente como lo más cercano a la sirvienta a la que tú puedes maltratar, porque es una persona que no tiene la valía que tienen los demás porque no ha estudiado. Esto ya por fin estamos notando el cambio de que ahora ya se valora que una persona que tenga un oficio es tan válida como otra cualquiera, no es una persona de segunda. También tiene que ser una actitud. Claro. Si se queda como que empezó usted, pues claro, pues acabaría, no sé cómo hacen una peluquera, pero acabaría así. Pero usted veo que se forma, veo que está estudiando, veo que habla con otros barberos, incluso los entrevista, y ver cómo hacen, incluso cómo se gestiona el negocio, que tendrá que tener unos horarios, ver qué horarios son los mejores, tendrá que ver qué tipo de productos ofrece, etc. Entonces, ese tipo de cosas forma parte del trabajo duro, no es trabajo duro que tiene que ser picar con una piedra, sino que es una actitud cada trabajo. A mí me encanta, a veces, por casualidad, entro en internet, entra en un foro de mecánicos de coche, por ejemplo, o entra en un foro de albañiles, que, por ejemplo, ¿no? Pues de cómo se coloca una placa sándwich o cómo se coloca una de estas fachadas ventiladas, así. Y uno dice, estos son buenos trabajadores, porque ve allí cómo discuten entre ellos. Pues yo la coloco así como la colocas tú está mal, no sé qué, pues yo la defiendo así porque según el clima y tal, esta cosa. O como los mecánicos, como hablan de las nuevas tecnologías del coche. Los buenos mecánicos, como están todo el día aprendiendo pues, a manejar los automóviles nuevos, ahora vienen automóviles eléctricos, pues a ver cómo funciona esto, cómo se arreglar esto. Tienen que ser casi, ahora muchos mecánicos son casi informáticos, porque tienen es todo tecnológico. Todo tecnológico, pero después tienen que, pero los ves allí todo estudiando. Eso es lo que digo yo. Exacto, porque en vez de marcharse para casa y no hacer nada, al salir del trabajo aún están en el foro, discutiendo allí de este tipo de cosas. Pero eso es lo que me gusta a mí. Eso es lo que entiendo yo que una sociedad progresa así. Cada uno hace su trabajo de la mejor forma posible. Claro. Y todos son inteligentes. Al final, también le he escuchado en alguna vez que esa frase suya tan famosa no deja de ser producto de una espontaneidad, pero que resume y concentra muchísima teoría, ¿no? A veces queremos la receta simple, la fácil para absorber, y nos queda ahí un poco sin matices. Y cuando hablamos de debatir en política y sobre estos temas tan complejos, vuelvo a lo mismo, como la mayoría de nosotros tenemos las etiquetas más sencillas, que podrían ser esa cúspide del iceberg que esconde toda una teoría, no sé hasta qué punto nos perdemos, ¿no? Sí, no, pues te digo que
esas frases que digo yo se intentan sintetizar. Además son frases muchas veces espontáneas. Claro. Esa frase que dice usted fue espontánea, me salió en una conferencia, pero no, que no es mía ni siquiera. Bueno, deriva de una tradición larga. No sé por qué la dije allí, pero bueno, quedó... Salió hoy, claro. Sí, pero, claro, es una síntesis que si algo uno muy se pone a profundo. estudiar cada uno de los factores por separado, ve que da mucho de sí y que explica muchas cosas. Es más, ahora mismo, en las últimas intervenciones suyas, le veo defender el capitalismo como esta tecnología de la que nos hablaba, pero también los valores que permiten que esa tecnología se dé, porque sin esos valores no hay esa tecnología. Claro, a ver, si el pueblo fuera un pueblo de borrachos y de vagos, ¿no? Por cualquier motivo, un pueblo hipotético, ¿no? Pues por mucho capitalismo que haya, leyes laborales que haya, libertad de empresa y así, no vamos a ninguna parte. Usted necesita que cuando vaya por la mañana que el conductor del autobús esté allí, esté sobrio, esté a las 6 de la mañana allí, que esté el que hace el pan amasando el pan desde las 3 de la mañana para que usted pueda desayunar su pan o su croissant. Necesita pues, al mismo tiempo una logística de transporte, que le lleven la leche, que le lleven el café, y todas las personas tienen que madrugar más que el señor para llevarle todas esas cosas allí. Es decir, eso, pero requiere que estén todos allí. Iré, no me da la gana. Tal. Si voy a cortar el pelo, quiero que usted esté aquí en las horas que esté, si no me hace bajar es profeso. Para nada. Para nada y perder la mañana. Entonces necesito una sociedad que sea predecible, entonces que necesito una población que esté formada, que haga bien su oficio. Claro, que necesito que el médico sepa curarme o el farmacéutico sepa qué fármacos dar y el profesor que enseñe bien a los estudiantes. De eso se trata. Es decir, a eso me refiero. Es una visión que requiere de unos valores previos también, requiere de una autodisciplina, requiere de un autocontrol, requiere decir que tienes que llevar usted una vida más o menos predecible y ordenada. Es decir, de eso se trata. Entonces hay una serie de valores. El ahorro, por ejemplo, explica muchas cosas, porque el ahorro no se puede tener sin un autocontrol, sin una capacidad de cálculo mental, es decir, a ver, ¿qué necesidades tengo? ¿Cómo puedo ajustarme yo para no gastar todo, que me quede algo? Eso necesita saber controlar. Tengo dinero, puedo gastarme toda esta noche en una gran cena, en un gran banquete. Quieto. El banquete cuando toque, y normalmente en fechas señaladas, una cosa así, pero ahorrándolo primero, pero no tengo dinero, voy a gastarlo. Sino que requiere de un autocontrol, de un cálculo, de disciplina, etc. Y si a eso le ayudan instituciones adecuadas, mejor aún, porque ese ahorro suyo está canalizado en el mejor de los usos posibles. De eso se trata en un modelo ideal, claro. Claro. Pero requiere unos valores previos. Claro. Y ahí cuando vemos la realidad de hoy, vemos que esto empieza a cojear un poco. Porque vivimos como todos pidiendo crédito además para irnos de vacaciones, no para a lo mejor comprar una máquina que te haga falta para producir más dinero. Sí, ¿no? claro. Porque, los teóricos que explican el origen del capitalismo lo asocian a la religión. Y esto es una cosa que es bueno, a día de hoy no se habla de esto, pero lo asocia a la religión porque la religión normalmente es una escuela, digamos, de autocontrol. Es decir, que normalmente quien sigue las normas religiosas concretadas en los mandamientos, probablemente pues, le va mejor que quien no lo sigue. Entonces, es una forma de ordenar la vida, ¿no? Digamos, que no conduce necesariamente al capitalismo, pero sí es un prerequisito de... Si la población no tiene capitales, no puede haber capitalismo. Claro. ¿No? Y después que hay otro factor, que es lo que explica Odo Marquardt, que es un filósofo alemán, que se llama en la filosofía de la compensación. Es decir, normalmente él explica que filosóficamente tendemos a culpar de algo que no nos va tan bien como queremos a quien nos puso en nuestro sitio o a quien nos ayudó. Qué interesante esto. A ver, si lo explico. Es decir, normalmente, si estamos y no triunfamos de todo, no le echamos la culpa a nuestros padres que no nos dieron buena educación. Sí. ¿No? Sí. Si mi padre subiera tal, yo tendría tal. Es un mecanismo de compensación, quiero decir, psicológico. Es algo psicológico, entiendo. Es algo psicológico. Y el capitalismo nos colocó aquí, pero como no nos va de todo el bien como queremos, la culpa es del capitalismo. Entiendo. Bueno, no deja de... El consumismo, es que es hijo del capitalismo. Es hijo del capitalismo, pero es el enemigo número uno. Claro. Y eso la gente no lo entiende. Claro. Si la persona, cuando tiene dinero, el ahorro lo gasta inmediatamente, no hay capitales para invertir. Todo se transforma en un bien de consumo. Y todo al final acaba en el mismo punto. Sí, ¿no? pero usted, para estar aquí, no estamos ahora, necesita que haya unas tuberías de hormigón por debajo. Totalmente. El capitalismo es más de tuberías de hormigón, por ejemplo, ¿no? O de pilares de un puente, que de tomar, digamos, alimentos así exóticos, ¿no? Que como se toman ahora, ¿no? Es decir, pero es más el capitalismo, el tubo de hormigón, la tubería que va por la alcantarilla debajo, que no se ve, que nadie la aprecia,
que el placer de disfrutar de un amanecer en una isla del Caribe. Es decir, parece que el capitalismo es la isla del Caribe, no, el capitalismo es el tubo de hormigón. Claro, porque yo creo que hay, por una parte, el sueño de ser millonario, ¿no? Es decir, o de la mejor vida posible, y luego está la realidad. Es decir, si creemos que esa vida de millonario es gracias al capitalismo, pero que la vida de nuestros abuelos no fue gracias al capitalismo, ahí es donde tenemos el error, yo creo. No, el capitalismo lleva... No es un proceso que esté totalmente desarrollado y muchas personas no han interiorizado aún estos valores. Pero decir, que el nivel de vida se mejora es espectacular. Por ejemplo, ¿quién le diera al rey Luis XIV pues tener el dentista que tiene usted? Totalmente. Sí, porque antes moría de dolor, no había forma, es decir, no había ningún calmante, ni había estas tecnologías de sin dolor, ni había torros, ni nada, le quitaban la muela brava y podía morir con una infección. Y seguramente un barbero venía a quitarle la muela. Sí, pero el barbero no, sí que eran los barberos. Es verdad. Pero se la quitaban, pero sin anestesia. Sí, claro, a fuego ahí. Con muchas infecciones claro. Entonces, no, pues digo, quién le diera, por ejemplo, una cosa que no se valora, porque parece que siempre que el capitalismo como que degenera culturalmente. ¿Sabe que se escucha ahora más música de Haydn o de Bach hoy que nunca en la historia? Ya. Que se leen los libros clásicos más que nunca en la historia. ¿Sabe por qué? Porque antes escuchar una sinfonía o escuchar una obra de arte solo podía irse donde la estaban interpretando. Normalmente era en el palacio de algún noble o así que tenía una orquesta y allí se interpretaba, o donde hubiera una orquesta de cámara. Pero había que desplazarse a una gran ciudad para escuchar eso. Hoy en día cualquier joven en cualquier sitio de España o de por ahí simplemente saca el teléfono móvil, tiene toda la música del mundo allí, la pincha y la escucha. Y escucha una sinfonía, por a lo mejor por una de las mejores orquestas del mundo, en una de sus mejores interpretaciones. Pero puede leer cualquier libro. Por eso digo, esta música tan buena, el cine bueno, los libros buenos son hoy más leídos que nunca en la historia. A pesar de lo que se diga de el capitalismo como que degrada, que todo es como cultura así de masas. Y así. No. Es que, ¿qué piensa? Que en el siglo XVIII, XIX la gente del pueblo leía también así a los... Primero, probablemente no supiera leer. Y segundo, de leer no creo que leyera tampoco estos autores, ni estos filósofos, ni estas teorías. Leería lo que buenamente pudiera. Es decir, no había medios ni siquiera para tener libros. Antes la gente analfabeta, entre otras cosas, porque no había nada que leer. Ya. No, que dicen que analfabeta, sí, porque antes que había que leer. Si los libros, por ejemplo, los libros en Santiago estaban atados con una cadena. Wow. De lo caros que eran. Claro. ¿No? Que no se podían sacar, porque eran carísimos de editar y de sacar. Entonces, antes, para leer un libro había que ir a Santiago o a un monasterio a leer un libro. ¿Dónde había libros? ¿Dónde había cosas? ¿No? Hasta que se difundió, digamos, con el tiempo este tipo de cosas. ¿Quién leía periódicos o quién tenía acceso a información? Hoy en día, como todos leemos, y lo bueno que tienen las redes sociales y el Internet es que tienen que leer cosas. No es solo hablar, tienes que leer cosas. Totalmente. Entonces, sí que mejoró la cultura, es un tópico, ¿no? Lo abarató muchísimo. Cualquier persona puede tener en su teléfono móvil todos los libros del mundo, por lo menos los principales, sí. O la música mejor del mundo. Pero incluso aunque no lo tengas en el móvil, hoy irte a una librería, encuentras librerías con libro nuevo, bastante bien de precio, pero es que luego tienes las librerías de segunda mano, donde encuentras todo muy, muy barato. Sí, no. Y los libros buenos también son relativamente baratos. Relativamente baratos comparados por lo menos como eran antes. Y si vamos a una librería de viejo, yo lo reto a cualquiera que vamos a una librería de viejo, cualquiera, y sacamos de allí 10 libros canónicos. O sea, 10 libros canónicos entre los considerados los mejores de la historia de la universidad. Y a lo mejor por 5 o 10 euros. Ya. Todos. Ya. Eso es así. Es que a lo mejor lo que ha faltado es un esfuerzo por explicarle a los comunes como yo qué son todas estas cosas. Claro. Y qué bien nos hace. Pero además digo porque somos una sociedad que está alfabetizada. Es decir, a día de hoy la mayor parte de la población, en otros tiempos no, pero a día de hoy la mayor parte de la población que puede escuchar este podcast tiene por lo menos 12 años de escuela, la peor. O sea, que son los años obligatorios. Después, otra gente tiene más, pero normalmente tiene que estar súper alfabetizado, tiene que poder acceder a este tipo de consumos de cultura. De eso se trata. De cultura, ¿quién dice de otras cosas? Y eso es medicinas. Yo leí una vez una entrevista que en los tiempos de la posguerra, cuando apareció la penicilina, la gente llegó a cambiar su casa, vender su casa para comprar penicilina. Y salió barata la compra, porque salvaron la vida. Porque la penicilina en su momento era muy escasa, creo que había incluso restricciones de comercio con el Reino Unido, entonces tenía que ir de contrabando y era carísima. Pero es que la penicilina, ¿cuántas veces cada vez que tuvimos una infección podíamos haber estado muertos perfectamente? Totalmente. Y hoy en día con unas pastillas que cuestan un paquete €1. Es así. Eso es también una cosa que no tenían nuestros antepasados.
el barón Rothschild, que era la persona más rica del mundo, vio sufrir a su madre y morir, siendo la persona más rica del mundo y no tenía cura. Una cura que tiene usted una pastilla con €1. A eso me refiero. Sí, ya sé que el barón Rothschild era muy rico, pero a la primera que pillaba... Bueno, y pasa a día de hoy, me refiero a mucha gente muy rica, con que te toque algo de salud que no tiene cura, ahí te fuiste. No tiene cura y no tiene quiero cura. decir, incluso hoy una persona humilde o lo más tiene acceso a cosas que no tenía en un el pasado, rico y no hace tanto tiempo. Sí. De hecho, nuestros abuelos nos cuentan muchas historias. Yo creo que no hay mejor aprendizaje que escucharles. Profesor, no quiero robarle mucho tiempo, que se tiene que ir y me queda la última pregunta. Yo me quedaría con usted hablando horas y horas. En el podcast siempre preguntamos al final de todo que qué le falta a Vigo, qué cree usted que... A mí me gusta cómo está, No, pero ¿qué le gustaría encontrar? Vigo esconde muchas cosas, pues ¿qué le gustaría encontrar? ¿Qué me gustaría encontrar? Pues nunca lo había pensado, porque yo normalmente... Pues me gusta cómo es la ciudad, y me gusta cómo es, además, no digo que me gustaría que fuera más tal, no, a mí me gusta con su encanto, y no que sea una ciudad, digamos, es que dices, a lo mejor pues no tiene la belleza de otras ciudades, ni tiene otra cosa, pero a mí me gusta cómo es, precisamente a lo mejor por eso no está tan turistificada, ¿no? Y conserva sus barrios con encanto, conserva sus sitios... Cosa que, por ejemplo, Santiago yo no lo veo así. Santiago, precisamente como está tantos turistas, digamos, perdió su encanto de cuando empecé yo a vivir allí. Yo vivo en los dos sitios, ¿no? Pero la semana de trabajo en Santiago y el resto en Vigo. Pero nunca me desvinculé de Vigo, es decir, nunca marché de aquí. Pero digo que a lo mejor ese Santiago que conocí yo ya no es el Santiago de hoy, pero ahora vengo al centro de Vigo y bueno, y veo una ciudad... pues como era antes, pero como más bonita, más moderna y llena de servicios. No sé qué podría yo pedir, porque tenemos de todo. Tenemos aeropuerto, tenemos puerto de mar, tenemos buenas comunicaciones. Es decir, que no sé exactamente qué más podría pedir. No sé, a lo mejor algo que ha visto por ahí en alguno de sus viajes, diga, pues una tienda o algo así que me hubiera gustado tener aquí en Vigo. Es que antes eso tenía más importancia, ¿no? Pero es que ahora ya no tiene tanta importancia. Es decir, que antes que haya una tienda, por ejemplo, especializada en discos de tal, bueno, pues que ahora se piden por internet. A lo mejor antes sí que echaba manos de menos en esto. Por ejemplo, Santiago siempre tuvo unas librerías excepcionales. Sí. Siempre tuvo, por el tipo de público que tiene allí. A lo mejor, pues, en Vigo no hay, aunque hay librerías buenas, esas librerías tan grandes y tan variadas como hay en Santiago no las tienen, porque era un sitio universitario. Pero hoy en día ya ese problema tampoco lo hay. Ya no lo hay. Entonces, casi mejor, me gusta como es, pero que vaya creciendo sobre sí mismo, no que quiera imitar a otro sitio. Por ejemplo, ¿a qué se refiere cuando que no quiere imitar a otro sitio? Que no quiere ser como otra ciudad, que no quiere ser como Barcelona, que no quiere ser como esto. A ver si, no, está bien así como es. Y el tamaño para mí también es el correcto. Y me gusta dónde está, etcétera. No, es que no, a mí me gustan las cosas como son. No, es igual que mi madre, mi padre o mis parejas no podían ser de otra forma. No, pues me gusta como son. Perfecto. ¿Qué? Perfecto. O sea, no tengo que contento estaría si fuera así o esa. No, es como me tocaron. Perfecto. No, y a mí me gustan las respuestas de todos los invitados porque cada uno decís una cosa distinta. Entonces está bien. Y digo, yo no he hecho en falta nada. Precisamente lo bueno del tiempo moderno es que viviendo en cualquier sitio. Además, yo vivo en Vigo, pero vivo en el rural de Vigo, no vivo en Cabral, no vivo en el centro. Que estando allí con las técnicas modernas, yo estoy como una biblioteca del Congreso, porque vas a internet y tienes todos los materiales que necesitas para investigar o trabajar, por lo menos en mi ámbito. Yo al no dedicarme a las ciencias duras, no necesito laboratorios. Entonces, tengo todo lo que necesito en mi casa de toda la vida. Entonces, esa maravilla, feliz. Yo no soy feliz, claro, porque yo esa evolución la vi. ¿Qué necesitas? Antes decía, pues necesitaría una biblioteca universitaria. Hablo de cuando no había universidad, digamos, así en Vigo, cuando era solo colegio universitario, pues una facultad o libros como una biblioteca y tal. No, ahora los tengo todos. Qué maravilla. Muchísimas gracias a usted, profesora. Ha sido un placer. A vosotros que nos habéis escuchado, espero que os haya gustado. Seguro que los que ya conocéis a Bastos vais a poner un montón de comentarios y demás, que yo ya os sé, que os sigo, a vosotros también, pero para quien no lo conociese, si no lo conocíais y os ha gustado, por favor buscar, porque hay un montón de charlas suyas. Hoy hemos ido muy deprisa sobre muchas cosas y allí vais a encontrar charlas que son de una calidad excepcional, donde él cuenta con muchísima más calma todos estos conceptos que acabamos de pincelar. Así que os recomiendo muchísimo, simplemente ponéis en YouTube Miguel Anxo Bastos Boubeta y ya está, aparece la magia y os advierto porque engancha. Así que nada, me despido, muchísimas gracias porque es un placer iros descubriendo un tesoro que hay en esta ciudad cada semana. Así que la semana que viene, más. Hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias, Erika.
Hombre, muy bien.